La fisiología es una subdisciplina de la biología que estudia las funciones de los órganos de los seres vivos, o sea, la forma en la que el organismo realiza actividades vitales como moverse, sentir, reproducirse, respirar, comer y adaptarse a los cambios del entorno. En contraposición con la anatomía, que estudia las estructuras del cuerpo, la fisiología hace énfasis en el funcionamiento de dichas estructuras. La fisiología posiciona al ser vivo en su función en el medio ambiente y en su posición en el planeta, es decir, en la cadena alimentaria, en la interacción con otros seres vivos y en el impacto en el ecosistema. La fisiología también subdivide su campo de estudio a través de disciplinas específicas que se ocupan de áreas puntuales. Se hace, por ejemplo, la psicofisiología, cuyo objeto de estudio es la fisiología subyacente en la conducta y otros procesos psicológicos, y la neurofisiología, la cual estudia el funcionamiento del sistema nervioso en relación con los procesos de enseñanza, aprendizaje, motricidad, percepción y cognición. Según la función del tipo de organismos vivos, se puede diferenciar dos tipos de fisiologías, las cuales son fisiología vegetal y animal. La fisiología vegetal es la que se encarga de las funciones de los órganos y tejidos que están desarrolladas específicamente para las plantas, mientras que la fisiología animal estudia las funciones biológicas de las diversas especies de animales. En lo que respecta a la fisiología animal, es importante tener en cuenta el concepto de homeostasis para describir la persistencia de las condiciones constantes en el medio interno. Esta constancia es producida por las funciones de los órganos y los tejidos. La homeostasis es el conjunto de fenómenos de autorregulación que permiten el mantenimiento de una relativa constancia en la composición y propiedades del medio interno de un organismo. El término homeostasis es de origen griego homois, que significa mismo o similar, y estasis, que expresa estabilidad. Como tal, la homeostasis es la capacidad del organismo para presentar una situación físico-química característica y constante dentro de ciertos límites, incluso frente a alteraciones o cambios impuestos por el entorno o el medio ambiente. Para ello, el cuerpo o el organismo movilizan los diferentes sistemas, tales como el sistema nervioso central, el sistema endocrino, el sistema excretor, el sistema circulatorio y el sistema respiratorio para mantener constante las condiciones de la vida. Existen diferentes tipos de homeostasis. Entre ellas, tenemos la homeostasis psicológica, la cual se caracteriza por el equilibrio que existe entre las necesidades y satisfacciones de un individuo. Luego, tenemos la homeostasis de oxígeno para las células, la cual se explicará con el siguiente caso. En las altitudes elevadas, como en los Andes, los Alpes, los Pirineos y el Himalaya, el oxígeno del aire de la atmósfera es menor que el de la superficie. La actividad respiratoria de las personas que viven en esas zonas llega a ser insuficiente en un ritmo regular. Para compensar esta dificultad, el cuerpo o el organismo hace uso de un medio homeostático. Dicho medio consiste en la intensificación del ritmo respiratorio y después en el aumento lentamente de la producción de células rojas de la sangre, que luego se liberan en el torrente sanguíneo. Con una tasa más alta de células rojas de la sangre, el individuo puede retener de manera eficiente en los pulmones el poco oxígeno que dispone del aire. Por último, tenemos que tener en cuenta la homeostasis del metabolismo celular mediante la siguiente explicación. La composición química del medio interno no debe sufrir alteraciones y tiene que mantenerse sin cambios. Por lo tanto, los productos resultantes recién formados después del metabolismo celular, dióxido de carbono, urea, amoníaco, ácido úrico, uratos y creatinina, deben ser desechados inmediatamente. Esta expulsión se hace por los pulmones, por las glándulas sudoríparas y sebáceas, pero principalmente por los riñones. La fisiología vegetal, por su parte,
se centra en el análisis del funcionamiento de los tejidos y órganos de las plantas. Uno de los procesos centrales de esta fisiología es la fotosíntesis, la cual supone la utilización de la luz para convertir la materia inorgánica del medio externo en materia orgánica que se utiliza en el desarrollo. La fotosíntesis como tal es un proceso mediante el cual las plantas producen sustancias orgánicas a partir de dióxido de carbono y agua en presencia de clorofila. Dicho proceso se realiza en las hojas y tallos verdes de las plantas, en unas estructuras especiales de las células vegetales, los cloroplastos. Estas organelas contienen la clorofila, un pigmento verde que es sensible a la energía luminosa y la usa de manera eficiente para poner en marcha la fotosíntesis.